Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta ocasión me referiré a los capítulos 32, 33, 34 y 35 del texto El Anticristo de Nietzsche. En los apartados que trabajamos durante esta semana, Nietzsche continúa con el análisis de las dos realidades que ha mencionado en apartados anteriores, realidades propias del cristianismo y de la figura del Redentor que se encarna en Jesucristo. El odio instintivo a la realidad que lleva a la necesidad de la creación de un trasmundo, del reino de Dios. El discurso del dogma cristiano refleja la necesidad de dar la noticia de estos dos mundos. En el pensador alemán, reflexionar en torno a estas realidades encuentra lugar en el análisis de la fe cristiana, de la cual enunciará algunas características. La primera, y en consonancia con la existencia de las dos realidades, la fe se mueve en una tendencia antirrealista que se caracteriza por impedir la lucha, la tensión y toda suerte de discordia. Como lo mencionábamos la semana pasada, cree que toda fuente y vigencia del dolor deben ser evitadas, lo que conduce a una negación del mundo y de la vida humana que está siempre atravesada por el dolor, por el conflicto, por el malestar y por la dificultad. La segunda característica, la negación de la realidad, reduce todo lo más propiamente humano al lugar de lo íntimo, dejando por fuera todos los elementos externos, y negando el lugar de los sujetos como parte de una sociedad. Eso es muy importante por sus implicaciones culturales y políticas, ya que esta fe y el poder que ejerce limita cualquier posibilidad de lucha en el campo de lo social. Bátimo destaca la importancia del anticristo en tanto que plantea la preocupación de Nietzsche por la eficacia histórica. Para Bátimo, Nietzsche no quiere solo criticar los errores de la moral y de la religión, sino legislar con vistas a una nueva humanidad, por lo cual se mide polémicamente con el mundo de ideas e instituciones del cristianismo, y esto no tiene solo un interés teórico, sino político. En esta preponderancia de lo íntimo, la realidad solo tiene el valor de un signo, de un símbolo. Solo las realidades interiores son tomadas como verdad. Esto no significa que el dogma cristiano niegue la existencia de lo exterior, sino que se limita a desconocerlo. Lo exterior hace parte de ese mundo que debe evitarse para ir en búsqueda del reino de Dios, y los cristianos aparecen como encerrados en lo interior. Desde esa perspectiva, la religión no admite una explicación racional, pues se basa en la experiencia íntima de una relación con Dios. La tercera característica que me gustaría retomar es el simbolismo de la fe. Virulés, a propósito de qué es la política de Hannah Arendt, afirma que la acción solo es política si va acompañada de la palabra, del discurso, porque en la medida en que siempre percibimos el mundo desde la distinta posición que ocupamos en él, solo podemos experimentarlo como el mundo común en el habla. Solo hablando es posible comprender, desde todas las posiciones, cómo es realmente el mundo. El mundo es, pues, lo que está entre nosotros, lo que nos separa y lo que nos une. Nietzsche sostiene en estos apartados que el cristianismo ha retomado, modificándolos, conceptos judeosemíticos. De estos retoma su hablar por signos, su semiótica, la utilización de metáforas. En esta forma del discurso, el cristianismo es coherente con su antirrealismo, que no toma literalmente ninguna palabra. En este orden de ideas, si la cultura solo es un símbolo, no se necesita luchar contra ella. No hay necesidad de dialéctica, ni existe la necesidad de probar la verdad con razones. No es algo que se conquiste, sino que aparece como premio, como esperanza ante el desamparo. La muerte misma, como realidad que pertenece a otro mundo, solo es útil para proporcionar signos, dice Nietzsche. Así, Jesucristo mismo es el gran símbolo. Como Hijo del Hombre se convierte en un hecho eterno, un símbolo psicológico desligado del concepto de tiempo, como posibilidad de aspirar a la transfiguración global de todas las cosas, como encarnación de la bienaventuranza. Y esta aspiración aparece en el símbolo del Padre, con toda la ambigüedad que encierra este término y del cual hemos conversado en apartados anteriores y en otros seminarios, como en el seminario de Páginas de Freud. Y que es el símbolo, este Padre, del resultado final de esa aspiración, de la transfiguración. Es el sentimiento de eternidad y de perfección. El simbolismo de Cristo, revelado por Nietzsche, es un personaje que odia la palabra, ajeno a la cultura y a la dialéctica, infantilizado,
que niega lo conflictivo de lo humano, que no conoce la culpa ni el castigo, que no se enoja ni opone resistencia. Es un místico cuya verdad es solo interioridad y que por tanto no puede ponerse nunca en duda, que es la representación de la anulación de la contradicción, el reino de la subjetividad que anula todo lo político. Todo en el mundo no es más que signo, toda palabra carece de vínculo con la realidad y se reduce a la arbitrariedad de lo simbólico. Giorgio Colli, en su introducción a Nietzsche, sostiene que el soporte máximo en que se apoya el cristianismo es la mentira. Y la mentira es un concepto que significa no querer ver algo que se ve, no querer ver algo tal como se ve. Es un odio primordial al conocimiento. La cuarta característica, que es consecuencia de las tres primeras, es el amor al prójimo. El símbolo de la figura de Jesucristo es el de la capacidad desmedida de sufrimiento, la renuncia a toda distancia y que se alza en dirección al amor al prójimo. Categoría esta en extremo difusa, porque el prójimo habla de un alguien sin cuerpo, de un alguien que es todos y es al mismo tiempo nadie. En el discurso del amor al prójimo, en Así habló Zaratustra, Nietzsche dice: «Vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor hacia vosotros mismos. No os podéis soportar a vosotros mismos ni os amáis lo suficiente. Por eso queréis seducir al prójimo para que él os ame. Aureolaros vosotros con su equivocación. Unos acuden al prójimo porque se buscan a sí mismos, otros porque querrían perderse. Vuestro amor por vosotros mismos transforma la soledad en una cárcel». Cierro comillas. Así, Jesucristo vivió no para redimir, sino para mostrar cómo se ha de vivir, para instituir una práctica, un modo de vida, una conducta. Conducta que es la de no oponer resistencia, la de la resignación, la de la no defensa de los derechos. El cristianismo promulga en los creyentes que hagan lo mismo que hizo Jesús, poner la otra mejilla ante la injusticia, inmovilizarse y soportar el peso del mundo con la promesa de la recompensa que vendrá en el otro mundo. En la realidad, la acción está completamente negada e invalidada. Se le niega al ser humano eso que llama Hannah Arendt las improbabilidades infinitas en que consiste la vida humana terrena y los acontecimientos milagro, es decir, que en el ámbito de los asuntos humanos es el propio hombre quien, de un modo maravilloso y misterioso, está dotado para hacer milagros. Este don es lo que en el habla habitual llamamos la acción. La quinta característica se refiere al mensaje que transmite la fe, la promesa de otro mundo, el reino de Dios. Este reino se presenta como un estado del corazón, una esperanza, algo que no se aguarda, sino que está fuera del tiempo, que está en todas partes y por tanto no está en ningún lugar. Es el no lugar, el no mundo. Esta realidad se ancla a la fe entendida como bienaventuranza. Esta es una modificación del concepto judeo-semítico, porque este lugar desde donde debe ser entendida la fe no es la lógica judía, la lógica del pecado, la lógica que regula la práctica en el ámbito de la recompensa o del castigo con ayuda del poder sacerdotal que hemos conversado en otras ocasiones, sino que se trata de una fe que se construye a partir del complejo entramado de simbolismo como una nueva realidad psicológica de redención. Redención que se alcanza a través de una vida que siga los preceptos marcados por la vida de Jesucristo como un vivir para hacerse eterno, para acercarse a lo divino. El cristiano se distingue por su obrar diferente. En palabras de Giorgio Colli, la diferencia entre el cristiano y el pagano no es solo un grado menor o mayor de vitalidad o de voluntad de poder. No se trata de cantidad, sino de calidad. La buena nueva, el reino de los cielos, pertenece a los niños, a la infantilidad. Se retira a lo espiritual, un nuevo instinto que rompe con la doctrina judía de la penitencia y de la reconciliación. Y esta última idea está muy en consonancia con eso que hemos conversado en el seminario Páginas de Freud, referido a cómo el abandono de la religión o el abandono de la fe implicaría precisamente el abandono de ese estado de infantilidad, el crecimiento, el desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Muchas gracias, les deseo un excelente día.